Administrativas y Recursos Humanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Eh, un saludo especial a los estudiantes y docentes de las sedes de Arequipa y Chiclayo, y así como también a todos nuestros egresados. Yo soy el profesor Hugo Álvarez Aranzamendi y es un placer participar con todos ustedes en esta 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios. Como sabrán, la 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios ha sido diseñada para eh, que sea un espacio de reflexión, análisis y evaluación y crítica de las mejores prácticas empresariales de gestión y de negocios. Esta constituye una experiencia de aprendizaje complementaria a las compartidas en nuestras aulas con estudiantes de las carreras de Administración de Negocios Internacionales, Recursos Humanos y Marketing. Nos brinda la oportunidad de conocer de primera mano las buenas prácticas empresariales y de gestión. Además, nos permite acceder a las perspectivas de los principales actores de los distintos escenarios laborales, lo que va a enriquecer significativamente el bagaje académico y profesional de todos los participantes, ¿no? Entonces, de acuerdo con la programación que tenemos, vamos a desarrollar el tema innovación y sostenibilidad, que estará a cargo de la doctora Bethlen Boronat, ¿no? Ella nos ha visitado, ha venido aquí, está de visita en Lima, lamentablemente por temas de la paralización que estamos teniendo, entonces no podemos contar con su presencia de manera presencial, ¿no? Por tanto, lo estamos haciendo virtual. Eh, Como les comenté, Beth Lam es experta en innovación y sostenibilidad, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que la innovación y la sostenibilidad no son eh, caminos separados, sino son pilares esenciales para el desarrollo de proyectos responsables y con futuro, ¿no? En esta conferencia vamos a explorar cómo integrar la creatividad y el pensamiento innovador con un compromiso real por el entorno y la sociedad, ¿no? Generando las soluciones que aporten valor sostenible en el tiempo, ¿no? Bethlen Boronat es doctora en periodismo y experta en emprendimiento e innovación, con estudios en reconocidas instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III, Babson College e IDEO en Estados Unidos, y su trayectoria combina el liderazgo académico con una sólida experiencia profesional en medios, consultoría y desarrollo de metodologías creativas. Actualmente es directora del Máster de Innovación y Customer Experience en la Escuela de Administración de Empresas, Business School en España, y es formadora de prestigiosas universidades y centros de liderazgo en Europa. Su enfoque se basa en la co-creación, el design thinking y el aprendizaje activo, herramientas que aplica para impulsar el pensamiento innovador en organizaciones y emprendedores, ¿no? Ahora, recuerden que por tratarse de una actividad académica, se solicita a los estudiantes mantenerse activos, estar atentos porque deben elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a los profesores de sus diferentes asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat en la plataforma, o pueden levantar la mano al momento del espacio de preguntas, ¿no? Las mismas que van a ser respondidas al final de la conferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y va a ser difundida por nuestros canales eh, streaming como YouTube USMP, ¿no? Doctora Bethlen Boronat puede iniciar su presentación. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este día tan complicado. Voy a intentar hacer que esta conferencia haga el día un poquito más liviano y nos dé buenas ideas para el futuro de nuestro planeta y de nuestro país también. Así que, con vuestro permiso, voy a empezar a compartir la presentación con la que voy a dictar la conferencia. Un segundito, que como no es mi ordenador, todo va más lento. Bueno, pues como comentaba el compañero Hugo, me voy a enfocar sobre todo en temas de innovación y sostenibilidad, sobre todo casi más que en la parte creativa,
que al fin y al cabo es muy parecida, sea sostenible o no, en lo que tiene que estar detrás de esa parte creativa, en qué nos tenemos que basar para realmente desarrollar productos, servicios o cualquier tipo de iniciativa que tenga un impacto en positivo. Ese sería un poco el resumen. ¿Cómo podemos impactar en positivo? Como ha dicho Hugo, soy profesora en EAE Business School, que es una escuela que está en Madrid y en Barcelona, y el que pues, cada año formamos a pues, más de 4.000 alumnos y que tenemos un especial centro en temas de empleabilidad y de emprendimiento, pero también en la parte de innovación y sobre todo en esa innovación con sostenibilidad. De hecho, somos bastante pioneros en la forma en que enseñamos cómo abordar la sostenibilidad en los negocios. Así que para empezar os lanzaría una pregunta. Cuando nos planteamos crear una empresa, ¿lo hacemos porque hemos detectado un problema o simplemente porque hemos tenido una ocurrencia y pensamos que puede funcionar? Ahí radica buena parte del impacto positivo que pueda tener una futura idea de negocio o un servicio o un emprendimiento social. No hace falta que pensemos exclusivamente en términos de grandes márgenes, sino también en términos de impactos sociales, que en muchas ocasiones hay emprendimientos sociales que incluso siendo sociales pierden de vista la parte de la sostenibilidad o alguna parte de la sostenibilidad, porque es un concepto que engloba muchos aspectos que iremos viendo. Tengo aquí dos imágenes. Como me han dicho que tenéis un chat y podéis participar, ¿qué hay en la parte izquierda de la imagen? ¿Alguien me puede decir lo que es eso? Bueno, no sé si tengo un problemilla y no veo las respuestas, pero en la parte izquierda tenemos un spinner. Era un aparatito que se cogía con 2 dedos, se le daba vueltas y teóricamente ayudaba a controlar la ansiedad, pero nunca se demostró que fuera a ser así. De hecho, actualmente hay centenares de spinners, por no decir centenares de miles de spinners, acumulados en vertederos de todo el mundo. Porque en realidad la persona que creó el spinner, con toda la buena voluntad con la que la creó algo que en el fondo no sirve para nada. Es simplemente un producto que pasará y que nadie sabrá cómo se tenía que utilizar, para qué servía. Igual algún día un arqueólogo se encuentra uno y llega a una interpretación loquísima sobre para qué servía un spinner. En cambio, a la derecha tenemos una bolsa en la que podemos meter un sándwich. Una bolsa que, a pesar de su dibujo infantil, la que tengo yo en casa también tiene robots, así que no pasa nada, es una bolsa reutilizable. Cada vez que yo quiero llevar un sándwich, lo pongo dentro, luego lo lavo en lavavajillas o lo lavo en el grifo sin problema y puedo reutilizarla tantas veces como quiera. Tiene una utilidad. Me permite llevar un bocadillo sin utilizar los miles de envoltorios que durante una vida uno puede utilizar para llevar un bocadillo, para llevar un sándwich. Esa es la diferencia entre tener una ocurrencia y resolver un problema. El spinner puede ser que resolviera el problema de la ansiedad, pero no estaba planteado específicamente desde ahí. La bolsa reutilizable lo que se pregunta es, ¿cómo puedo evitar el impacto que tiene diariamente los envoltorios de los miles de sándwiches que se comen en todo el mundo? Ahí hemos encontrado un problema. Esos envoltorios son un problema de residuos. ¿Cómo puedo solventar eso? Esa es la forma, la vía en la que nosotros construimos una idea desde el punto de partida de la sostenibilidad. ¿Cómo puedo resolver algo que a día de hoy está generando un problema de sostenibilidad medioambiental, social? Veremos las diversas posibilidades. Para poder emprender con impacto, para poder crear productos y servicios con impacto, tengo que revisar ciertos elementos. Y ahora vamos a repasarlos uno por uno. Y os pondré algún ejemplo también para que os ayude a pensar si aquello en lo que estáis pensando a día de hoy puede llevarse por los caminos por los que os lo voy a comentar. Para empezar, lo básico, lo que es el core de la idea de ESG, ¿no? De Environmental, Social and Governance, pues, ¿cómo sería el core de eso? Y es lo que, vamos, teóricamente todos sabemos. Un producto sostenible es respetuoso con el medio ambiente,
es respetuoso con los trabajadores y con las comunidades, no solamente no es solamente abrazar árboles, por decirlo así, es también cuidar a los trabajadores, cuidar su salud, cuidar su bienestar y su calidad de vida, y también es no impactar en negativo en las comunidades donde está implantado ese producto, donde se está utilizando o donde se está produciendo. Tener un impacto positivo social y económico en el entorno. Por ejemplo, siempre será más sostenible una tienda de barrio que tiene un impacto positivo local económico que un gran mall en las afueras que produce, además de un montón de huella de carbono, digamos, elimina ese impacto social económico de la cercanía de los barrios y de los pequeños empresarios y emprendedores. Y tiene mayor calidad, mejor usabilidad y un ciclo de vida completo. Es decir, cuando yo compro un producto, sé desde el principio hasta el final para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar y cómo lo voy a poder desechar o en qué se va a convertir cuando acabe ese proceso. Si os preguntáis, por ejemplo, yo el otro día, siendo una supuesta experta en todo esto, tengo en casa 2 almohadas antiguas que ya no están en buenas condiciones y no sé dónde tengo que llevarlas para reciclar. Las llevo guardadas en el altillo del armario no sé cuánto tiempo ya, porque no tengo claro dónde está el lugar o de qué manera puedo reaprovechar esas almohadas. Estoy esperando a ver, de hecho ahora hace poquito han abierto un espacio de upcycling al lado de mi casa y se las voy a llevar a ver qué se les ocurre hacer ellos con eso. Porque hay productos que no tienen contemplada de qué manera va a ser su fin de vida, cómo se va a producir ese fin de vida. Y eso es una parte fundamental, porque todo lo que no sabemos cómo llega a su fin de vida es residuo, y residuo es impacto, prácticamente en el 100% de los casos. Esos elementos que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que los recursos que utilicemos sean renovables. Desde luego, pongo el ejemplo del bambú, que es hiperconocido, es una planta que permite hacer un procesamiento bastante sostenible, tanto en tejido como en madera, como en suelos, como en recubrimientos, es muy versátil y además tiene un crecimiento muy rápido. En 4 años podemos tener una planta de bambú pues del tamaño necesario para poderla utilizar en un procesamiento industrial. Es verdad que el bambú en general es una planta invasora, al menos en Europa y entiendo que en Latinoamérica también, con lo cual plantarla tiene ciertos impactos medioambientales que pueden ser controlados, pero si lo plantáramos de manera descontrolada, tampoco solventaríamos eso. Eso es un poco el ejemplo clásico, ¿no? Del recurso renovable que cambia el uso de otros recursos que no son de tan rápido renovar, que no se renuevan tan rápido. Pero no tenemos que pensar solamente en materias primas, que también, sino en las personas que utilizamos. Nuestros recursos humanos también tienen que ser renovables. ¿Y a qué me refiero con renovable? A que nuestro recurso humano, cada noche cuando llega a su casa, tiene que irse a dormir y despertarse pensando, quiero volver a trabajar. Entonces, ¿cómo cuidamos a nuestros recursos humanos? Forma parte de la sostenibilidad. Si nuestro recurso humano está en pleno burnout, tampoco estamos siendo sostenibles. No solamente porque estamos, digamos, impactando negativamente en esa persona probablemente va a impactar negativamente en su entorno y en el momento en que le producimos un problema de salud, estamos generando un nuevo impacto. El coste de curar a una persona también es un impacto medioambiental y social. Si conseguimos que las personas se pongan menos enfermas, pues también estamos ayudando a estos recursos renovables. En todo caso, lo que tenemos que pensar es, ¿aquello que estoy utilizando se va a poder utilizar de nuevo y es fácil recuperarlo o no? Hay, por ejemplo, una cosa que siempre me llama mucho la atención, que hay un papel que es supuestamente sostenible y que se llama papel de piedra. Claro, el papel de piedra no corta árboles, pero bueno, es verdad que el planeta Tierra es prácticamente por dentro tiene mucha piedra, pero no sería un recurso renovable, no lo podemos recuperar. Entonces, ojo, porque queda muy bien decir, papel de piedra no es de árbol, es más sostenible. Bueno, pero es que la piedra a lo mejor tampoco es renovable o también está produciendo unos impactos en una minería, etcétera, etcétera. También debemos asegurarnos que nuestro producto es socialmente responsable. A mí está muy alejada de la sostenibilidad, a lo mejor si lo pensamos, pero me gusta poner el ejemplo de Lego. Cuando hacen las pruebas de calidad de las piezas de Lego, eh, se aseguran de que esas piezas de Lego no van a tener ningún problema con los niños. Les hacen 50.000 test de calidad para que los niños ni se corten, ni se atraganten, ni pase nada parecido. Y además tienen una segunda parte del test en que los propios niños lo utilizan para asegurarse de que se divierten, de que juegan y que juegan con seguridad. Garantizar la seguridad de nuestros productos es ser socialmente responsable.
Evitar que esos productos produzcan nuevos, digamos, impactos o problemas en el entorno o en la comunidad es ser socialmente responsable. Asegurarnos de salarios justos, de condiciones justas, de condiciones horarias, por ejemplo. Obviamente, creo que todos entenderemos que trabajo infantil, trabajo esclavo, etcétera, etcétera, pero con todo, no hace mucho, famosas marcas de ropa española, que todos recordaréis y conoceréis, fue acusada de que en sus fábricas subcontratadas en China utilizaba mano de obra esclava procedente de las comunidades uigur, que son comunidades en China que están siendo tratadas de forma muy inhumana y que se estaba produciendo esa ropa con esa mano de obra. Con lo cual, asegurarnos que todo el proceso, que toda la cadena de valor, que todos los proveedores están cumpliendo con esa responsabilidad social es fundamental para tener productos y servicios que sean sostenibles. Luego, ¿cómo lo vamos a diseñar? Y esto yo creo que es muy importante y a veces se nos olvida. Podemos, por ejemplo, cambiar las bolsas de plástico de un supermercado por bolsas de papel, pero vayamos más hacia atrás. Podemos cambiar el diseño completo del supermercado para que ni siquiera haga falta la bolsa de papel. Podríamos pensar un supermercado en la que todos los productos pudieran, no sé, atarse con cuerdas, no se me ocurra así de repente algo, y pudieras llevarlos colgados de una cuerda, no sé, se podrían buscar mil maneras para encontrar la forma original en la que podemos diseñar desde el principio un producto planteándonos que sea sostenible en todo el proceso. Por eso es muy importante lo que habíamos dicho al principio, de preguntarnos cuál es el problema. Si nosotros detectamos un problema o una necesidad y nos planteamos en el momento del diseño cómo podemos hacer que ese problema o esa necesidad luego pueda tener unos recursos renovables, se pueda hacer de una manera que sea de una producción responsable y se pueda dar un ciclo de vida final adecuado o se pueda reutilizar o se pueda reconvertir, estamos avanzando mucho. Hay ejemplos. Pensad, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, IKEA no es el ejemplo más sostenible del mundo, pero ellos, por ejemplo, cuando diseñan los muebles, lo primero que diseñan es el packaging, es decir, en la caja de cartón. No solamente porque quieran reducir el número de cartón que quieren utilizar, y a lo mejor no por cuestiones sostenibles, a lo mejor por cuestiones económicas, y bienvenido sea el que por otra cuestión haga algo que al final impacte en positivo. A mí me parece bien. Poco a poco iremos convenciendo a la gente de que hay que hacer el proceso completo, pero cualquier impacto en positivo nos va a valer. Lo hacen porque quieren que ocupen el menor espacio para que nos lo podamos llevar en el coche, para que se pueda apilar. Pero fijaos, desde el momento en que diseñan el mueble, lo primero que piensan es, ese mueble desmontado, ¿cómo cabrá? ¿Cómo será ese packaging? Pues el diseño para sostenibilidad sería lo mismo. Si yo tengo que diseñar una lavadora, tengo que pensar no solamente qué tipo de materiales voy a utilizar, sino, por ejemplo, que sea modular, que se pueda desmontar fácilmente, que tenga un ciclo de vida sencillo, que se pueda reutilizar, que luego con el tambor te puedes hacer una lámpara, me da igual, que des las oportunidades para que ese producto se pueda utilizar una y otra vez. Hay un ejemplo en España de una empresa de construcción que se llama Construcía, que utiliza un sistema de to cradle. Y el cradle to cradle lo que digamos, a lo que responde es construimos un edificio de tal manera que todos los elementos del edificio, desde los pomos de las puertas hasta los bloques de hormigón, hasta los sanitarios, puedan ser extraídos, ajustados, reacondicionados y reutilizados tal cual en otro edificio. Con lo cual, cuando ese edificio deja de ser útil o hay que hacer algún tipo de reforma, en lugar de simplemente derruirlo todo, lo que se hace es desmontar todos esos bloques y esos bloques podrán reutilizarse en otro edificio. Esos edificios están diseñados desde el minuto uno pensando en que sean completamente sostenibles, desde el momento en que se piensa el primer material, el primer ladrillo. Y eso sería la idea del diseño y de la producción metodológica orientada a sostenibilidad. Digamos que herramientas como Design Thinking ayudan mucho, porque como te obligan a estar pensando constantemente con el usuario final en el centro, tú puedes ponerte incluso un doble usuario, pones un usuario que es quien te va a comprar y un segundo usuario que sea el planeta o que sea el barrio en el que va a estar integrado ese servicio o el que sea la comunidad, lo que sea, para que vayas respondiendo y trabajando sobre el mapa de empatía o sobre el User Story Map o lo que sea, siempre en esos dos usuarios, el que comprará, ¿no? el cliente, digamos, y el cliente sostenible que a lo mejor no compra, pero que puede estar impactado por el proceso. Luego, otra cosa importante es que esos productos tienen que ser competitivos en el mercado, en el sentido de que puedan ser accesibles al mayor número de personas
y que puedan competir con otros productos que no son sostenibles, porque si no es muy difícil hacer la decisión de compra. También es verdad que tenemos que educarnos en darnos cuenta que en ocasiones pagar más no implica, o sea, que el precio más alto no implica pagar más, para decirlo de manera más clara. Hay una empresa que se llama Sepia, que hace unas camisas empezaron con las camisas de hombre, ahora ya tienen más pantalones y jerseys, que están hechos con una fibra que ni se mancha, ni huele, ni se arruga. Es decir, si sois muy perezosos, esa es vuestra prenda de ropa. Una de esas camisas cuesta alrededor de unos 80 euros, lo que vendrían a ser unos 320 soles. Claro, son unas camisas caras, pero si pensamos que otras marcas de una calidad similar pueden llegar a ser incluso más caras y que además, por la propia idiosincrasia de la camisa, es decir, que te ahorras plancharla, te ahorras lavarla de vez en cuando, por lo visto está bien airearla un poquito, pero que te ahorras una serie de procesos y que además tienen una alta durabilidad, si sumaras todas las camisas que te tienes que comprar para competir con la durabilidad y la practicidad de esa camisa, al final el precio anda ahí. Es decir, que los productos bien diseñados que responden a problemas reales, incluso un poco más caros, tendríamos que empezar nosotros también como consumidores a plantearnos si nos sale a cuenta hacerlo. Porque luego si no hacemos un montón de compras hormiga, esas pequeñas, pum, 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 y cuando nos venimos a dar cuenta nos hemos gastado bastante más que los 320 soles de la camisa. Pero en todo caso tenemos que hacerlo de tal manera que no sea difícil encontrar también ese producto. Yo siempre cuento a mis alumnos que ser sostenible es incómodo, porque a día de hoy no podemos simplemente bajar a la calle y ir y encontrar algo que que cumpla todos los criterios de sostenibilidad. Hay que buscar, hay que mirar etiquetas, hay que informarse y es incómodo. Si somos capaces de romper todo esto, estamos convirtiendo ese producto en más competitivo, con lo cual su impacto positivo va a llegar a más gente y va a funcionar mejor, ya no solo económicamente, sino también con su doble vertiente de impactar en positivo. Luego estos productos deberían ser susceptibles de evolucionar. Aprovecho para beber porque tiene sentido con el termo. Los termos clásicos, que serían el que está más a la derecha, tenían su utilidad en su momento pues para ir de excursión, para la gente que trabajaba y tenía que llevarse la comida de noche, si iba un caldo, café, etc. Pero con el cambio del estilo de vida y sobre todo con la concienciación en que las botellas de plástico, que sé que me habéis visto con una botella de plástico, pero es que no estoy en mi casa, ha ido cambiando el tipo de uso que se hace, incluso el lugar en el que se transporta. Un producto sostenible, en este caso cualquier tipo de termo que sustituya cualquier recipiente hecho con materiales menos durables, tiene que ser capaz de, con ese diseño, acostumbrarse y evolucionar hacia otros tipos de servicios y de productos, de manera que vaya supliendo esas necesidades de nuestros clientes, incluso cuando esas necesidades evolucionan o cambian por la generación, por el tiempo, por lo que sea, por mis razones. También tienen que ser inclusivos. Fijaos, a veces cosas muy tontas dejan de ser sostenibles o ideas buenas dejan de ser sostenibles porque se olvidan de una parte de las personas que lo pueden utilizar. Por ejemplo, en Madrid hay un hospital, de hecho el hospital que me toca a mí por zona, que tiene señalado en el suelo las líneas que conducen a los diversos departamentos. Pues si te tienes que sacar sangre, pues tiene una línea roja que te lleva para allá. Si tienes una radiografía, una línea azul que te dice hacia dónde te tienes que dirigir para la sala de radiografías y así. Los colores que han elegido son colores básicos conocidos, rojo, azul, verde. No han tenido en cuenta que hay un 8% de población que es daltónica. Con lo cual, hay personas que llegan al hospital y no saben, no les sirven esas líneas, no saben hacia dónde se tienen que dirigir. Sería tan fácil como cambiar los colores por tipos de líneas distintos, más finas, discontinuas, etcétera, etcétera. Hay un montón de productos sostenibles que son demasiado difíciles de encontrar o demasiado difíciles de usar. O, por ejemplo, si no sois muy cocineros, muchos de los productos que sustituyen, imaginaos, consideremos que el exceso de consumo de carne, pues hay productos que sustituyen a la carne. No son fáciles de cocinar al principio y de hecho hay mucha gente que acaba dejándolo porque no les gustan, pero no les gustan no porque no sean buenos, sino porque no han sabido procesarlos. Que ayudemos, acompañemos y divulguemos
en nuestros clientes y en nuestros usuarios cómo utilizar esos productos y estemos atentos a qué necesidades específicas pueden tener, es fundamental también para el desarrollo de productos que sean sostenibles. Y luego hay una cosa que seguro que todos habéis oído hablar de ello, que es el greenwashing. Hay muchísimas empresas que de un tiempo a esta parte se han dado cuenta que la sostenibilidad vende, que hay una generación que ha empezado a tomar conciencia de su impacto en el planeta, especialmente el greenwashing pasa especialmente a nivel medioambiental, pero también tenemos otros washings. Tenemos el pinkwashing cuando se trata de igualdad de hombre-mujer, tenemos el rainbow washing cuando se trata de libertades LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso es bueno? A ver, malo no es. Todo lo que la gente haga para intentar impactar menos, como decía antes, a la saca, nos vale. Pero es verdad que si tenemos que hacer las cosas, igual que cuando pensamos en un producto desde el principio diseñamos que ese producto sea sostenible desde el minuto cero, qué bien sería que también la empresa fuera sostenible desde el minuto cero, que se planteara la estructura de la empresa pensando en que todos los procesos, que la gente que va a estar trabajando, que todos los elementos que hayan dentro van a estar regulados por criterios de sostenibilidad, que no necesariamente tienen que ser ni sellos de certificación, ni UNIES, nada de todo esto. Nos vale con tener esa idea y aplicarla. A veces el intentar conseguir un ISO o un UNE o una cosa de estas es muy caro y una pequeña empresa no se lo puede permitir, pero sí puede permitirse funcionar de una manera sostenible porque en muchas ocasiones incluso mejora la eficiencia, la eficacia y el uso económico y por tanto recorta gastos y amplía márgenes de beneficio. Os voy a poner un ejemplo de una empresa que está en Albacete, en España, y que fabrica vaqueros desde los años 70. La primera generación funcionaba como una pequeña empresa familiar, pues con el cariño y con el cuidado y con la dimensión de una empresa familiar. La segunda generación ha seguido y ha ampliado eso, porque una empresa familiar que cuida a sus trabajadores, que utiliza tejidos de proximidad, aunque no sean ecológicos, que utiliza sistemas de logística pues dimensionados a su tamaño, ya se está comportando de una manera bastante sostenible. Nunca han querido crecer, nunca se han querido sobredimensionar, han seguido trabajando cumpliendo con una serie de criterios y pues el hijo, en cuanto entra, pues le da una vueltecita más de tuerca y aquí os lo voy a mostrar. Este anuncio ha dado la vuelta al mundo. Es de una fábrica en Madrigueras. Pues hemos venido hasta Madrigueras, hasta Capitán Denim, y nos espera Juan, segunda generación de esta empresa de pantalones. Yo he visto una montaña de almendra gigantesca. Así es con lo que hacemos los pantalones que verás aquí dentro. Ah, vamos para adentro. Bueno, Laura, pues ya estamos aquí en la famosa montaña de materia orgánica de la que tanto has oído hablar y que es un poco el origen de estos vaqueros que yo llevo aquí. ¿Estos vaqueros se producen con...? Sí, bueno, en este caso tenemos cáscara de almendra y aquí tenemos el orujo de la uva, los granitos que tiene la uva por dentro, ya secos, que son la fuente de energía con la que activamos toda la fábrica y toda la maquinaria para producir estos vaqueros. Estos vaqueros de marca propia y para otras firmas que valoran la filosofía de esta empresa desde el principio de la cadena de producción. Aquí es donde recepcionamos el tejido y, como podrás ver, trabajamos con algodones orgánicos, algodones reciclados y todos ellos son certificados, están libres de sustancias nocivas. Las prendas toman forma en el departamento de diseño, de ahí a la fábrica, a manos expertas. Una maestría, ¿no?, que tenemos ya. Vaya, ya llevamos unos cuantos años ya. Empecé en esta empresa cuando tenía 17 años con los fundadores, José María y Paz. José María. A la primera generación. José María, ¿usted es la primera generación de esta empresa? Primera generación, ya han pasado unos cuantos años. Y empezaron con los vaqueros en los años 70. Fue cuando empezaron estos Lois y todas estas marcas y entonces vino la moda esa. Que mi mujer y yo, cuando éramos novios y eso ya nos dedicábamos al punto y entonces lo cambiamos. Y ahora mis hijos son los que ya se han ido ya por ahí, en fin, que tienen ahí una empresa que venden online, ¿Venden? ¿A dónde venden? We are located in Madrigueras, Albacete, Spain. Okay, thank you, bye. Juan, ¿quién te ha llamado? Pues mira, esa era una llamada de Birmingham, de una tienda de Birmingham que, bueno, han visto el nuevo anuncio que hemos hecho un poco hablando de los procesos medioambientales que llevamos en la fabricación de pantalones. Están muy interesados, la verdad. Y no solo es sostenible por la energía, en cada paso piensan en no contaminar.
Esto es magia. ¿Qué está haciendo? Pues lo que está haciendo es el diseño que hemos creado, pues lo está estampando, está quemando una parte del tejido y esto luego en un proceso posterior pues conseguiremos que envejezca el pantalón para dar el efecto desgastado. Había una técnica que era el sandblasting, que en español sería chorro de arena, que lo que causaba era la silicosis, que es una enfermedad muy perjudicial para el ser humano. Y entonces con una tecnología ecoeficiente como esta pues nos evitamos todo este tipo de cosas. También son envejecidos con rodillo. Uno de los encargados de esta máquina. ¿Podemos envejecer un vaquero o podemos hacer bolsas tan chulas como esta? Podemos hacer todo lo que nos dé la gana, tanto dibujos como estampados. La imaginación al poder, ¿no? Imaginación al Oye, poder, yo me voy sí. con esta bolsa de Vicine que me ha encantado. tremenda. Muy Albacete, ¿eh? Muy bien. Y hasta los pantalones viejos tienen una segunda vida. Este pantalón está hecho a base de algodón reciclado. Esto quiere decir que de pantalones antiguos se han deshecho, se han vuelto a hacer fibras y hemos conseguido tener un algodón reciclado para darle otra vida. Con sus diseños actuales le han hecho sombra a marcas importantes desde aquí, desde Madrigueras, y sin cambiar de filosofía. Bueno, básicamente para que veáis un poco el ejemplo de esta empresa que es Capitán Denim y que pues está haciendo, Así es. produciendo realmente un impacto dentro de la forma en que se hace un vaquero, que además es una de las prendas de ropa que más gasto, por ejemplo, de agua tiene. Además de todo lo que habéis visto, desde hace unos años lo que es el tinte del vaquero no lo hacen con agua, no lo hacen con lavadoras de agua, sino que lo tintan con un proceso de aire inyectado, que hace que el tinte quede el índigo quede atrapado al vaquero, y os garantizo que no se destiñen, porque yo tengo unos cuantos de ellos, unos cuantos, tengo un par, y no se destiñen, y han reducido considerablemente el impacto también en el consumo de agua, y siempre están buscando maneras, porque el core de su empresa es decir, no quiero ser sostenible en todos los niveles. Otra cosa fundamental, y a la hora de pensar, antes el compañero que estaba haciendo la charla antes hablaba del tema de innovación, de invención, etcétera. Una buena manera de innovar es encontrar la forma de reemplazar a productos tradicionales que a día de hoy sí que son impactantes y buscar una fórmula que haga que sean menos impactantes. Yo os he puesto el ejemplo de aquí de la marca Wheel of Earth, que es una marca de desodorantes. Ellos han solventado dos problemas. Por un lado, un problema de empaque, de packaging, que en lugar de ser de plástico o metálico o de aluminio, como suelen ser los packagings de los desodorantes, en este caso es de cartón y se puede desmontar muy fácilmente y se puede reciclar tantas veces como sea necesario, bueno, mientras las fibras aguanten. Y por otro lado, han resuelto otro problema, que era el impacto negativo que tenía sobre la salud el uso de aluminio y de derivados del aluminio como antitranspirantes, que a través de la piel se había demostrado, por ejemplo, que en algunos tumores de cáncer de mama se encontraban residuos de aluminio y se sospechaba que si bien a lo mejor no producían ese tumor, sí que contribuían a que ese tumor creciera. De esta manera han desarrollado un tipo aparte que era mucho más difícil de recuperar y reciclar y procesar, pues, productos químicos basados en sustancias complejas como el aluminio. En este caso han creado esta barra de desodorante que está hecha en base a cera de abeja y sinceramente como son del norte de Europa simplemente han tenido en cuenta que en el calor de 45 grados de Madrid en verano a lo mejor hay que meterlo en la nevera porque se funde un poquito, pero funciona perfectamente. Es verdad que es un poco más caro de precio, pero también es verdad que dura mucho más. Entonces, claro, si tú vas a un supermercado y ves un desodorante que vale, pongamos 10 soles y otro que vale 100 soles, pues dices, bueno, no sería esa la proporción, 10 soles y 50 soles, por ejemplo, pues dices, ¿cómo voy a? Pues cojo el de 10 soles. Pero es que el de 50 soles, cuando lo pruebas te das cuenta que te dura a lo mejor 6, 7 meses y el de 10 soles te dura 3. Ya, poco a poco va amortizándose esta decisión de compra. Y ahí es lo que os decía, que hace falta educar también a la hora de tomar decisiones de compras sostenibles. Hay muchísimas oportunidades de innovar y de triunfar y de ser más sostenibles en el proceso de reemplazar productos tradicionales. La bolsa que hemos visto antes reutilizable para sándwiches es reemplazar un producto tradicional que a día de hoy es un producto impactante. Ahí es donde la creatividad puede ayudarnos en entender cómo es el producto, cómo lo utiliza la gente, para qué lo utiliza, cómo utiliza la gente un desodorante. Pues desenroscaba, ¿no? En este caso no hay que desenroscar, simplemente metes el dedito por debajo y te va saliendo en la parte de desodorante que necesitas y has ahorrado ahí, has reducido el número de elementos que necesitas. Tienes que darle una vuelta, pensar, forzar.
Pero yo creo que ese es uno de los lugares en los que tenéis más oportunidades si queréis emprender de manera sostenible. El pensar cómo puedo cambiar eso que ahora mismo está creando un impacto alto por algo menos impactante. De hecho, hoy he leído una chica en el Reino Unido que ha sido capaz de crear un plástico que se descompone en 6 días y está hecho de escamas de un tipo de pescado y es altamente biodegradable. Pues ella ha buscado elementos, materiales, ha jugado con ello buscando cómo puedo generar una envoltura que tenga las garantías y las características del plástico, que en algunas ocasiones es más beneficioso para algún tipo de elementos, pero que sea de alta biodegradabilidad para que los plásticos de un solo uso enseguida sean biodegradables. También evitamos la obsolescencia programada. En Europa existen leyes que ya prohíben a las empresas crear electrodomésticos o cualquier tipo de dispositivo tecnológico con una fecha de caducidad establecida en el interior, en la propia estructura del producto. Este que tenéis aquí en vuestras pantallas y que, bueno, tengo yo por aquí, no sé si, casi no se ve con el fondo, pero vamos, el celular que tengo yo por aquí, es un celular de la marca Fairphone, es una marca holandesa que te puede durar aproximadamente, si todo va bien, unos 10-12 años. Como veis, aquí veis la imagen en que se está desmontando. Este desmontaje lo puedo hacer yo. Yo tengo un destornillador que me llega cuando me compro el teléfono, que me permite desmontar todos los módulos del teléfono, y si cualquier parte del teléfono se estropea, yo simplemente escribo a la empresa, compro la otra parte, me la mandan, les devuelvo la parte antigua, me hacen una devolución, digamos, económica por una parte de la pieza antigua, la recondicionan o la utilizan para reciclaje para crear nuevos teléfonos y mantienen esa circularidad. Además, claro, al poderme yo reparar cualquier parte del teléfono, está en la escala 10 de la escala iFixit, que es la escala que digamos, valora cómo de reparable es un electrodoméstico o un dispositivo. Este teléfono es full reparable, cualquier parte, la pantalla, la batería, todo. Y esto contribuye a ser más sostenible porque me dura mucho más. Este que tengo ahora es el 5, el anterior me ha durado prácticamente los 10 años que prometían que duraba. También es verdad que soy un poco patosa y a lo mejor hay una parte de culpa mía que no haya durado más. Pero es una solución y el precio no es un precio loco. Vale aproximadamente la mitad que un iPhone, por ejemplo. Y tiene las mismas características, funciona de las mismas maneras. De hecho, en esta nueva versión te permiten optar si quieres ponerle Android o si quieres liberarlo y utilizar otro tipo de plataformas que además en esta vuelta de tuerca de sostenibilidad, ¿no?, que te puedas liberar de ciertas empresas tecnológicas cuya forma de trabajar no es la más sostenible del mundo. En resumen, tenemos todas esas patitas que deberíamos cumplir para que un producto sea sostenible, para que un servicio sea sostenible, tener en cuenta todos esos elementos y ver dónde nosotros podemos impactar con esos elementos, de manera que pasamos de idear un producto a resolver ese problema o esa necesidad. Si tenemos un celular y nuestro problema es que cada 2x3 hay que cambiarle cosas porque se rompen, porque se estropean o que duran demasiado poco y no llego a amortizar el coste que tienen, busco una solución para resolverla con eso. Si mi problema es que mi producto está impactando por encima de lo deseable, busco de qué manera puedo encontrar una forma de hacerlo menos impactante. Si mi problema es que el producto con el que yo estoy negociando no tiene un fin de vida claro y fácil, busco la manera de darle un fin de vida o de convertirlo en parte de un nuevo ciclo de producción. Recordad, no sé si, supongo que muchos conoceréis lo que son los límites planetarios, pero recordemos que en los últimos 20 años, no, un poquito menos de 20 años, hemos pasado de haber cruzado 3 límites planetarios a haber cruzado 6. 6 de 9 sobre 3 de 7, que eran los que se medían en 2009. Estamos muy por encima del límite en cosas como las novel entities, que es toda la parte de elementos sintéticos, tecnología, etcétera, en la parte de integridad de la biosfera, en la parte de los flujos biogeológicos, en el uso del territorio. Quiero decir, ya estamos forzando mucho la máquina. Entonces, crear nuevos productos solo por el mero hecho de que ese producto no existe, una soda con sabor a barbacoa que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, la creo porque no hay ninguna soda con sabor a barbacoa en el mercado.
A lo mejor por alguna razón no la hay, también os digo, pero planteémonos, responde a una necesidad, ayuda a mejorar algo, reduce el impacto, cambia un producto tradicional que es impactante por otro menos impactante. Preguntémonos eso si queremos realmente innovar de manera sostenible y no crear más productos, más invenciones que realmente no nos van a servir de gran cosa, y aunque se vendan, ojo, que productos un poco inventados que tengan éxito y que podemos calificar, digamos, descriptivamente como innovación, si al final están produciendo todos esos impactos, no nos deberían valer si estamos pensando en términos de sostenibilidad. ¿Cómo llegamos a ese Ikigai? Un poco, ¿cómo llegamos a ese core, a ese centro? ¿Cómo encontramos ese punto de equilibrio cuando diseñamos o pensamos en cómo innovar de manera sostenible? Teniendo en cuenta, en primer lugar, todos los elementos de la ESG tienen que estar como alrededor, siempre como un paraguas del que no nos tenemos que desprender nunca. Tener en cuenta las necesidades de nuestros públicos, qué necesitan, por qué ahora no pueden ser sostenibles, qué es lo que se lo impide y cómo puedo yo evitar o puedo ayudarles a que ese obstáculo se libere y puedan empezar a serlo. ¿Qué posibilidades tenemos tecnológicas? Y forzando ahí, vamos a intentar investigar de qué manera podemos mejorar ese aspecto tecnológico. Y ojo que con tecnología no solo estoy hablando de alta tecnología. A veces es incluso volver a utilizar tecnologías ancestrales que de forma muy sencilla resuelven problemas y que, teniendo en cuenta que ahora estamos en otro mundo, con otras capacidades, con otros materiales, técnicas antiguas aplicadas con nuevos materiales, con nuevos flujos de trabajo, con nuevos equipos, pueden ser altamente eficaces, aunque procedan digamos, de movimientos tradicionales. Y luego el interés que podemos generar con ese producto y la capacidad de tener éxito, que está, en el caso de la sostenibilidad, muy vinculado a cómo divulgamos ese producto, cómo educamos a la gente para que lo utilice, cómo le damos agencia para que se hagan propietarios de ese producto y puedan transformarlo. Por ejemplo, la agencia que yo tengo con mi celular a la hora de cambiar las cosas, de modificarlo, de repararlo, me da, digamos, una relación, casi os diría, de intimidad con mi celular que no tendría con otros celulares. Y siempre sin olvidar que nos tenemos que mover en el entorno, o deberíamos movernos en el entorno de la circularidad. Y para ello tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, el ciclo técnico, que sería de qué manera, que sería lo que vemos aquí en azul, de qué manera yo, bueno, en azul o a la derecha, por si hay algún daltónico, de qué manera yo proceso los materiales, cómo hago para poderlos convertir en algo compartible, reutilizable, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Madrid en Madrid hay un servicio de coches compartibles que se activan con el celular. Tú vas por la calle, necesitas un auto, ves uno que está libre, lo reservas, abres la puertecita, te subes, lo conduces, lo dejas lo aparcas donde tengas que ir, lo cierras, y sería una fórmula de pensar un ciclo técnico en el que un auto pasa de ser algo propio tuyo a algo compartible que se puede utilizar por muchas personas y que sigue siendo un auto y sigue teniendo ciertos problemas de los autos, pero al menos libera de nuevos autos en la carretera. Que creo que, por ejemplo, pensando en el tráfico de Lima, a lo mejor ayudaría un poquito, ¿no? Y luego tenemos el ciclo biológico. ¿De qué manera puedo yo utilizar materias primas, sistemas extractivos, combustibles, etcétera, etcétera, que de manera biológica impacten también en positivo? De esta manera podemos también evitar que haya fugas en el sistema, evitar externalidades negativas y generar un flujo mucho más, entre comillas, sano entre lo que producimos y la forma en lo que producimos, y cómo eso impacta tanto en el consumidor como en el usuario como en el entorno. Al final estamos hablando simplemente de pensar en modo circular. Modelos de soporte circular, es decir, pensar siempre en el preuso, cómo se fabrica, con qué materias primas, en el uso, cómo lo hago sencillo, asequible, inclusivo, para que le doy agencia a mi consumidor para que lo pueda utilizar, para que lo pueda compartir, para que pueda divulgar que está utilizando esos productos y pueda convertirse en un role model que llegue a más personas. Y luego, cómo es el postuso. Se puede reciclar, es modular, se puede reutilizar, se puede hacer upcycling, se puede renovar, se puede reutilizar. Tenemos que intentar que aquello que entra en el circuito para generar un producto ya no salga del circuito y vuelva a convertirse, otra vez se ubique en el principio del circuito como una materia prima para volverla a convertir otra vez en ese producto.
De esta manera, imaginad todas las cosas que tenemos en el mundo ya, todos los productos que ya existen. Yo, de hecho, a mis alumnos de vez en cuando les hago hacer un ejercicio en que les digo, escribid en una hoja de papel, desde que os levantéis por la mañana hasta que os vais a dormir por la noche, todo lo que utilizáis, desde las sábanas hasta las zapatillas, estar por casa, hasta el cepillo de dientes, el bono del metro, todo, para que sean conscientes del volumen de productos que tenemos. Realmente, a lo mejor ya no necesitamos fabricar más, lo que necesitamos es pensar mejor y reutilizar mejor y reorganizar mejor. Y ahí la innovación y la creatividad es clave, porque son las herramientas que son capaces de decir cómo podemos hacer esto de una manera distinta, cómo podemos reutilizar estos materiales de una manera distinta o cómo podemos cambiar el ciclo para que esos materiales sigan girando en el ciclo y puedan impactar de manera positiva. Como decir todo esto está muy bien, lo que necesitamos es un ejemplo de cómo es ese repensar, rediseñar, refabricar, etcétera, etcétera. Aunque no es un ejemplo perfecto, es un ejemplo que me gusta bastante. Se trata de una empresa alemana que se llama BSH, que tiene varias marcas de electrodomésticos y probablemente conoceréis una de ellas, que es Bosch, que es una marca de electrodomésticos bastante prestigiosa. Lo que hace BSH en España es que en España existe un reglamento, un real decreto que obliga a las empresas de línea blanca a recoger todos aquellos electrodomésticos que la gente se cambia. Pues, tu lavadora deja de funcionar, o de repente tienes quintillizos y necesitas una más grande y la empresa se va, cuando tú te compras la nueva, viene a tu casa y se lleva la antigua. En general, la mayoría de empresas lo que hacen es simplemente reciclar los componentes posibles y, digamos, hacer una reducción de residuos, un tratamiento de residuos con aquello que no es reciclable. BSH ha hecho un paso más. Lo que hace es que cuando recoge esos electrodomésticos de línea blanca, los lleva a unas instituciones que se llaman Traperos de Maús y otras parecidas, que están dentro de una asociación que se llama AERES, que es una asociación de reciclaje de elementos electrónicos. Esas asociaciones están formadas, son ONGs en realidad, en las que hay personas en riesgo de exclusión a las que se las forma en cómo reparar y cómo reacondicionar estas máquinas. Y BSH lo que hace es donar un dinero y una parte de piezas para contribuir a ese reciclaje. O sea, la parte que ellos se gastarían en tratar residuos, lo dedican a dar piezas, recambios, y dar dineros extras, no literalmente para recambios, sino para otras partes del proceso de reacondicionado. Una vez estas lavadoras están reacondicionadas, se venden en espacios de muebles de segunda mano, etcétera, etcétera, es decir, de muebles usados, de manera que estas lavadoras, que suelen ser buenas lavadoras, pues son Bosch, son caras, son de alta gama, pueden llegar a casas de personas con menos ingresos y pueden tener un electrodoméstico de calidad pagando menos. Con lo cual estamos resolviendo tres cosas. Estamos reacondicionando y mejorando el fin de vida de esas máquinas. Estamos dando oportunidades laborales y sociales a personas en riesgo de exclusión y estamos generando un producto más económico, más asequible para que personas que no tienen tantos recursos puedan utilizar una máquina de calidad y además hacer un gesto de sostenibilidad utilizando algo de segunda mano de recondicionado. Os voy a poner un pequeño vídeo ya para finalizar con este ejemplo y mientras veis el vídeo vais pensando qué preguntas tenéis por ahí, que estaré encantada de resolverlas. Cada día 240 personas como Johnny, Encarni y Juan Luis trabajan en centros de recuperación en España con un único propósito: reducir la huella ambiental generando un impacto social positivo. Hola, me llamo Johnny y me dedico a la reparación de vitrocerámicas, hornos, estufas, cocinas de gas, un poquito de todo. Hola, me llamo Carni, aquí estoy limpiando frigoríficos, a veces lavadoras, secadoras, lavavajillas, también limpio paes. Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Juan Luis, me dedico a limpiar frigoríficos principalmente. Y cada día acuden a trabajar con una sonrisa. Yo llego, me preparo el bocadillo, aunque no debería hacerlo, para tenerlo ya para la hora. Y ya me pongo a enchufar los aparatos y si hay que hacer una reparación me gusta hacerlo a primera hora. Yo le llamo operar. Gorka nos reúne a todos para decir el pan de la mañana y suele decir, alguno quiere contar un chiste y yo algunas mañanas cuento algún chiste, ¿no? Otro compañero cuenta.
o romper el hielo de la mañana un poco, ¿no? Su trabajo consiste en recuperar electrodomésticos para darles una segunda vida. Perdón, que no sé qué te De hecho, yo todo lo que he arreglado, poco se ha devuelto. Cada año Aeres recoge en toda España 188 toneladas de residuos electrónicos, de las que 48 toneladas se preparan para su reutilización. Así, se evita la emisión a la atmósfera de 192 toneladas de CO2, que equivalen a las emisiones que absorben casi 10 millones de árboles en un año. BSH trabaja junto a Aeres para reducir esta huella, proporcionando a estos centros asesoramiento, formación y residuos con alto grado de recuperación. Desde el inicio de la colaboración se ha conseguido dar una segunda vida a más de 3.500 electrodomésticos y generar más de 350 meses de trabajo. Trabajar aquí me ayuda a muchas cosas, a crecer, a aprender cada día más, a relacionarme con los compañeros y compañeras y no sé, a ver las cosas de distinta forma. Por cada lavadora recuperada que se reutiliza, se evitan las emisiones de CO2 que absorben 1.188 árboles en un día y se ahorran los litros de agua de 18 duchas de 10 minutos. Por eso, antes de tirar una lavadora... Que no la tire, que nos llame a nosotros, que la arreglaremos lo mejor posible y le daremos otra segunda vida. Además de poner en el mercado productos de primera necesidad a precios asequibles, si esa lavadora ha sido recuperada por Aeres, se generan casi 3 días de trabajo cualificado de una persona en situación de vulnerabilidad. Me ayuda mucho, sí, porque también me entretengo y me ayuda, y económicamente también. Que quién me iba a decir yo que iba a estar con compañeros de fuera de Navarra, ¿no? La preparación para la reutilización es una de las líneas de acción clave de BSH Electrodomésticos España en su estrategia de economía circular. Apoya nuestra causa social. Ayúdanos a mejorar el medio ambiente, que nos viene bien a todos. Gracias. Transformar la economía tradicional lineal en circular es tarea de todos. Bueno, pues con este vídeo así, para daros un poquito de esperanza de todo lo que se puede hacer en ese sentido, pues acabo aquí mi exposición. Espero que os haya interesado. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada de resolverla, y aquí en este QR pues podéis descargar algunos de los puntos clave de la exposición, y también recursos os pueden servir, por ejemplo, pues recursos de diseño circular para aprender a pensar de manera circular a la hora de diseñar, y otros recursos que os pueden ayudar también a replantear un poco si tenéis proyectos, cómo podéis darle este giro innovador, sostenible, y convertir a vuestros proyectos no solamente en éxitos comerciales, sino en éxitos también a nivel de impacto. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí, porque yo no sé si las veo bien por aquí. Bueno, muchísimas gracias a Bethlehem. Queremos abrir entonces el espacio de preguntas para todos ustedes. Vamos a... Bueno, las pueden canalizar por aquí, por el chat que está activo, o pueden levantar la mano y hacerlas directamente, activando su audio. Hay una mano levantada por ahí, creo, del CIRA. ¿Alguna pregunta? Veo por ahí una mano levantada, pero no sé si se ha quedado así. Una mano levantada, creo. Sí veo una tal Elcira Narro.
y Jorge Olazábal, que creo que tienen las manos levantadas. A ver, pueden hacer su pregunta, ¿verdad? Está. A ver, por aquí había otra, creo, en preguntas y respuestas. Me dicen, ¿de qué manera el desarrollo y consumo de productos verdes puede influir a los patrones de producción y en la transformación sostenible de las industrias a largo plazo? A ver, en principio, casi que tendría que ser al revés, ¿no? Las industrias debían ser las primeras que encontrarán caminos para desarrollar productos sostenibles de manera que podamos consumirlos. Dependemos de ellas. Obviamente nosotros como consumidores podemos decidir consumir más o menos sostenible, podemos ser más conscientes, pero si no tengo los elementos para poderlo hacer va a ser muy difícil. El consumo es un voto, entre comillas, cuando hablamos de sostenibilidad, o sea, cuando votamos lo que queremos en la vida cuando estamos consumiendo. Si consumimos más sostenible, estamos diciéndole a las empresas, oigan, necesitamos más oferta, pero también las industrias tienen que atreverse a hacer esa transformación y a largo plazo no, nos corre prisa. Es algo que tiene que empezar a hacerse de manera muy rápida, porque estos límites que estamos cruzando cada vez los cruzamos más deprisa y de una forma más agresiva. Y esto no es broma. Todos estamos en el mismo planeta y a todos nos va a afectar de la misma manera. Y ya no es una cuestión de que yo rico industrial o yo industrial de no sé qué, a mí no me va a afectar, no, nos va a afectar a todos. Entonces, todos tenemos que tomar medidas y desde todos los niveles. El consumidor pidiendo productos y el productor entrando en la dinámica de producir aquello que el consumidor va a poder utilizar de una forma menos impactante. No sé si te respondo a esa pregunta. Justamente a mí me han mandado un mensaje y me dicen, ¿cómo pueden las empresas pequeñas y medianas que tienen recursos limitados incorporar marketing sostenible de manera auténtica y efectiva? El marketing sostenible, a diferencia del marketing tradicional, se basa en 4 Cs en lugar de en 4 Ps. El marketing tradicional, producto, placement, precio y promoción. El marketing sostenible es cliente, coste, comunicación y conveniencia. Cambiar el discurso. Eso da igual el tamaño que tengas. Una empresa pequeña puede perfectamente crear un producto y en lugar de intentar conseguir que lo vendas y ya, con el último y único objetivo de venderlo, crear un marketing que te explique cómo ese producto ha sido hecho, qué costes, es decir, no qué precios, sino qué costes medioambientales ha tenido, que te dé agencia para controlar ese producto, para conocerlo, para transformarlo, y que te hable de tú a tú, que genere un diálogo en el que tú participes activamente como consumidor en ese producto y en esa forma de utilizar, y que te sirva para sentirte orgulloso y de sentirte parte activa de ese cambio. Y eso da igual el tamaño que tengas, es una cuestión de cambiar el enfoque y cambiar del producto y del precio y del placement y estas cosas a otros elementos que sí que sustentan el marketing de sostenibilidad. Aquí hay otra pregunta también de Eduardo que dice, ¿cuál sería un valor más directo para que el consumidor pueda considerar importante en su día a día para generar el enfoque del valor circular? Yo creo que la puerta de entrada a todo esto, y voy a ser muy honesta, es convencer a los consumidores que comprar de manera circular es más económico. Por ejemplo, en Europa hay una aplicación que se llama Vinted, una aplicación de móvil que lo que se dedica es a vender ropa de segunda mano. Tú tienes una prenda de ropa que ya no utilizas, haces unas fotos, las subes y otra persona que quiere esa prenda de ropa te la compra. Tú se la mandas, ya está. Hoy he leído que ya es el mayor retailer en Europa por encima de las grandes marcas. No porque la gente sea súper sostenible en general, sino porque los precios de la ropa son mucho más bajos. Entonces, si conseguimos entrar por algo con lo que estamos más íntimamente conectados, como por ejemplo comprar más barato, vamos a
empezar a romper esos tabús relacionados con, por ejemplo, comprar de segunda mano. Cuando me empecé a comprar ropa de segunda mano, que aproximadamente un 70% de mi armario lo es, mi madre me decía, pero ¿cómo te vas a poner la ropa que ha llevado un muerto? Porque había ese bloqueo, ese tabú de la ropa de segunda mano es peor, es menos prestigio, o la ha llevado una persona fallecida, o cosas parecidas. Cuando consigues romper eso, sea como lo rompas. Si lo rompes por precio, me parece bien, porque a partir de ahí vas a empezar a establecer unos hábitos de consumo distintos que te van a tener un impacto en positivo. Bien, acá tengo otra pregunta que dice, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan preparado cree que está el consumidor promedio en Latinoamérica para un consumo responsable? ¿Y qué barreras de adopción masiva percibes? A ver, yo en la escuela tenemos un número bastante elevado de alumnos latinoamericanos, y en el máster de sostenibilidad de este año además eran mayoría. Y yo creo que tenéis más conciencia porque estáis más conectados con vuestro entorno. Es decir, le dais más, aunque solo, por ejemplo, a nivel medioambiental, ¿no? Tenéis grandes bellezas, o sea, grandes riquezas naturales, grandes espacios que se están diezmando, y tenéis más conciencia con eso. Y eso es un buen punto de entrada. También a nivel social, las diferencias sociales son importantes y cada vez más la gente está tomando conciencia de ello, con lo cual es otro punto de entrada. Los obstáculos son básicamente lo que os decía al principio, la comodidad. Si conseguimos hacer que los productos sostenibles sean accesibles y no sea tan difícil encontrarlos, por ejemplo, es tan sencillo como poner en la etiqueta claramente de dónde está hecho un producto. Ahora hace un ratito, como estoy aquí en Lima, me he acercado a una tienda y en las etiquetas es una tienda súper sencilla, cero sostenible, que es una cosa súper básica. Pero en las etiquetas ponía claramente que esa prenda de ropa estaba hecha en Perú. Si yo tengo esa información, de hecho, les he comprado una pieza de ropa porque he pensado, ole, me ha gustado, os voy a comprar. Si yo tengo esa información, puedo tomar esa decisión de compra. Si nosotros le damos información a la gente, van a saltar esos obstáculos porque ni siquiera pueden tomar las decisiones de manera adecuada porque no saben lo que hay detrás. Y ahí es otra vez lo que hablábamos antes del marketing. Para una empresa pequeña no es tan difícil que en una etiqueta quede claro dónde están hechas las cosas, cómo están hechas las cosas. Las camisas que os hablaba antes de Sepia, cuando tú te compras la camisa, en el ticket que te dan, te hacen un desglose de lo que pagas por la camisa, a qué se dedica, cuánto es tejido, cuánto es pago a los trabajadores, cuánto es logística, cuánto es marketing, cuánto es todo. Con lo cual tú tienes un conocimiento que te permite decir, viendo esto, voy a confiar más en esa persona. Ahora mismo lo que más nos hace falta es información. Yo no creo que nadie compre a propósito una camisa o una pieza de ropa que sepa que está hecha por personas explotadas o por niños o por cosas por el estilo. O que para hacer eso has tenido que diezmar un bien natural. Yo creo que en general nadie estaría cómodo haciendo eso. Lo que pasa es que no lo sabemos y no accedemos a esa información, y eso implica dificultar mucho más ese proceso de compra. Pero yo creo que en Latinoamérica las nuevas generaciones son mucho más conscientes y tienen además esa relación con la naturaleza que a lo mejor en Europa, que no estamos tan afortunados con la naturaleza que tenemos, no tenemos tan desarrollada. Bien, muchas gracias, Petle. Una última pregunta dice, ¿qué retos éticos crees que se enfrentan la gente de marketing y de negocios al poder comunicar las prácticas sostenibles sin hacer o sin caer en el greenwashing, ¿no? Que hablamos al inicio? A ver, si en realidad al hacerlo, si la práctica que hacen no tiene greenwashing detrás, cero reto ético, ¿no? Porque estás diciendo la verdad. El reto ético se presenta cuando en realidad estás fabricando de una manera que no es sostenible y estás diciendo que sí. Hay un reto ético. Es verdad que el marketing toda la vida te has tenido que enfrentar a muchos retos éticos y no siempre se ha enfrentado de la forma más elegante. Entonces, al final, por eso os decía lo que de las empresas sean sostenibles desde el inicio y desde el fondo de la empresa, desde la misión, desde el purpose, desde todo. Porque entonces es muy fácil hacer marketing sin tener ningún conflicto ético. Estás contando lo que estás haciendo porque lo estás haciendo bien.
Entonces, lo que tienes que tener es un buen storytelling, hacerlo atractivo, hacerlo divertido, como el anuncio este que os enseñaba de Capitán Denim, ser más creativo para llegar a ese público al que a lo mejor no llegas fácilmente, pero si tú lo haces bien desde o lo mejor posible o tan bien como está en tus manos hacerlo, no hay ningún conflicto ético para hacer marketing. Muchas gracias, Betle. Realmente agradecemos tu charla y a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y especial de nuestro decano Daniel Valera, agradecemos tu participación y estos minutos que te has dado para poder compartir con nosotros tu conocimiento, ¿no? Lamentablemente no pudimos tenerte en personas, que hubiera sido otra experiencia, pero ya será en otra ocasión. Como Mira sabrás, que me apetecía, ¿eh? nosotros tenemos ahí un convenio con el EAE, entonces, que lo hemos firmado el año pasado, así es que vamos a aprovechar con ese convenio y hacer muchas más de estas experiencias y intercambios, ¿no? Muy bien. Listo, Muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.